Chicos, actualmente me estoy leyendo este libro que se llama Metafísica 4 en 1. Ya lo tengo bastante avanzado. Es un libro, de verdad lo recomiendo. Bueno, si le gustan los temas como de la mente, cómo actúa la mente y todo eso, algunos comportamientos. Pero este libro hay que leerlo con mucho cuidado porque mezcla temas espirituales, filosóficos y adicional coloca citas bíblicas y las interpreta de manera espiritual. Pero se le puede dar una oportunidad. A mí me ha gustado. Una de las razones por las cuales me estoy leyendo ese libro es porque quiero cambiar la manera en que me hablo a mí mismo. Connie Méndez en ese libro, aparte de hablar de manifestación, habla de el yo soy y lo habla de una manera de, o sea, o lo expresa como un ser espiritual o un ser más sabio que nosotros, pero que está dentro de nosotros. No sé, puedo decirle como la intuición, pero para mí el yo soy es como la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, uno a veces dice, si nos salió algo mal, ay, yo sí soy estúpido, yo sí soy un imbécil, o cuando nos da miedo algo decimos, no, es que yo no soy capaz de esto porque sé que me va a ir muy mal, o todo lo que comienza con yo soy negativo es lo que ella dice que debemos de tener muchísimo cuidado cuando lo estamos invocando, porque la mente no diferencia en lo que está bien y en lo que está mal, o sea, no diferencia como si te estás hablando bien o si te estás hablando mal, porque simplemente le estamos dando una orden, unos patrones. Es como la red social. Imagínense en Instagram, ustedes comúnmente ven un tipo de contenido. El algoritmo de Instagram les va a mostrar ese tipo de contenido siempre, porque ya está aprendiendo de su comportamiento. Así mismo pasa con la mente. Entonces la mente viene programada desde hace muchísimo tiempo, de hecho desde nuestra infancia. Entonces lo que quiero es, que no es fácil obviamente, ir como cortando esos patrones que tengo, esas costumbres y empezar a tratarme mucho mejor. Mientras amaso esta masa para hacer el shokupan, creo que se pronuncia así, no sé, quiero contarles un poco más sobre mi proceso. Llevo 5 años en testosterona, pero al llegar a Alemania me encontré con una realidad que realmente no esperaba. Conseguir una cita médica para continuar mi tratamiento no es tan fácil y me da bastante miedo, sobre todo la posibilidad de que haya cambios reversibles, que obviamente los hay, aunque sé que eso no va a pasar por ahora, porque bueno, ya llevo bastante tiempo en esto. También está el tema del idioma, que definitivamente es una barrera ahora mismo, pero sé que con el tiempo lo voy a ir mejorando y manejar mucho mejor. Lo que más me ha chocado o más se me ha hecho difícil, no sé, de procesar es el acceso al sistema médico. No sé si es falta de médicos o demasiada demanda, pero conseguir citas es complicado. No sé, pensé que por ser un país un poco más desarrollado podría encontrar las citas mucho más pronto, pero bueno, no es así. Y bueno, si eres una persona trans, sabes lo difícil que es pausar un proceso así, no es solo lo físico, también lo emocional. En fin, intento mantenerme positivo, hay días más ligeros, otros más duros, pero aquí sigo presente y estos videos me ayudan mucho a eso. Además, chicos, abrí una cuenta de Coffee donde voy a compartir todo más a fondo de mi transición, citas médicas, avances, todo el proceso. Si quieren acompañarme más de cerca, les dejo el link en los comentarios. Y bueno, ya la masa está casi lista, ahora al horno y esperar que el shokupan quede perfecto. Espero que sí. Chao.